Radio Sónica y tenemos una invitada de lujo, que nos hacemos las pibas acá con las redes sociales. Estamos acá con Mechi Alessandro, amiga, compañera, economista. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, acá empezando un lunes, recargando energías porque estamos en la campaña full, así que militando todos los días a partir de ahora. No nos queda otra. Bueno, estamos acá en vivo en Instagram, le contamos también a nuestros oyentes de la radio, también estamos saliendo por YouTube, por la web de Radio Sónica, nos pueden ver en muchos lados, pero no queríamos dejar de exponernos así en Instagram, porque ya que estamos lo damos todo. ¿Cómo venís con esta campaña electoral? Bueno, la verdad que yo creo que se empezaron a ordenar un poquito más las cosas, que bueno, está muy claro que hay que ganar estas elecciones. Hay un proyecto importante que tenemos que defender. Y bueno, vengo justo de algunas reuniones, Ministerio de Mujeres, con el equipo también de Sol Prieto en la Dirección de Economía, Igualdad y Género. Y también venimos charlando con muchas compañeras de cómo también acompañar con todos los desafíos, los logros y lo que hemos materializado de la agenda feminista, sobre todo en la economía feminista, a lo largo de estos años, porque entendemos que gran parte de nuestro electorado también son mujeres que han podido ver que toda esta agenda que veníamos debatiendo desde los feminismos y que fue una promesa electoral de nuestro gobierno, se plasmó en esta gestión. Y a veces, como bueno, cuesta comunicar algunas cosas, tipo, ¿no? Nos olvidamos que conseguimos el aborto. Nos olvidamos que conseguimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero además de eso también, y esto se lo vengo diciendo a muchas compañeras y compañeros, ¿no? Hoy la Argentina es uno de los 3 países de toda la región latinoamericana que recuperó los niveles de empleo prepandemia a nivel general, ¿no? De varones y mujeres, pero sobre todo en las mujeres estamos viendo un récord en la participación económica y un récord de empleo en las mujeres. Y eso no es magia, no fue magia, eso es producto de las políticas feministas que se pusieron en marcha, que acompañaron esto porque, digo, no ha pasado en otros países. Es decir, todavía hay países que no han recuperado los niveles de empleo prepandemia y aquí los esfuerzos que se han hecho para que las mujeres puedan compatibilizar sus cuidados con las 20 mochilas que tenemos puestas. Las 20 mochilas, también con la lucha contra la violencia de género, con un montón de políticas, después podemos charlarlo un poquito más, pues calculo que falta conocimiento. Estamos logrando esto, que es un indicador muy importante porque sabemos que cuando las mujeres tienen autonomía económica, esto se materializa también en muchas otras formas de cerrar brechas de desigualdad, así que nada, tenemos que empezar también a trabajar esto, ¿no? Hace un par de semanas hacíamos una nota acá con Sol Prieto justamente sobre el índice de esta canasta, de cuánto cuesta tener un pibe, básicamente. Tenía por acá incluso me dio recién Sol de estar en la cartera. No, una canasta muy interesante, además que la mide el propio INDEC, de decir, che, tengo un pibe, me cuesta no sé cuánto. Pará, vamos a buscarlo. Vamos a agarrarlo, ya que estamos en vivo, lo hacemos con toda. Lo hacemos con toda. Pero la importancia de que eso después también les facilite a las mujeres pedir la cuota alimentaria. Chicas. Al informe del INDEC, perfecto. Sí. Es así, el índice de crianza, que es una iniciativa pionera realmente de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, con el equipo de Sol, con las chicas que son unas fenómenas, Jimena, Celina, Rosario, todas las que participaban en esto, junto con el equipo de Marco Labaña del INDEC, empezaron a ver que este es un problema que se venía presentando. Hay leyes en el Congreso ya para hablar acerca de la cuota alimentaria y la obligación a hacer un registro de deudores alimentarios. Claro. La provincia de Buenos Aires, de hecho, también avanzó con este registro. Encontraron datos tremendos, como, bueno, hay una cantidad de hogares que no recibe la cuota alimentaria en tiempo y forma, y además que también es como una canasta que no tenía un valor de referencia, y entonces dependía mucho de las negociaciones, por decirlo de alguna manera, entre las dos personas a cargo de los pibes, ¿no? Sí, leía un tuit esto de... Che, vi una promo, le compré al pibe zapatillas y campera, pasame algo. Me costó todo 70.000 pesos y te pasan 5, ¿viste? Sí, claro, hay como unas cosas si bien hay un porcentaje del sueldo, bueno, es muy difícil por la informalidad,
por a veces la ausencia de los datos acerca de cuánto gana o ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado se había viralizado algún famoso, ya no me acuerdo ni quién, que Pablo Londra habría sido, no sé, algún trapero de estos que pagaba bastante menos de lo que son sus ingresos, ¿no? Entonces estaban dolarizados afuera. Claro, esto estaba quedando muy en manos de las negociaciones que se podían hacer. Entonces, este índice lo que busca es ser una referencia que permita que en todos estos debates acerca de cuánto corresponde pasar para la cuota alimentaria haya una medición. Entonces, las chicas lo que hicieron es trabajar sobre un proporcional de la canasta básica total. Eso acá nos da que dice, está separado en costo de bienes y servicios y costo de cuidado. Bien. El cuidado sería la cantidad de horas que vos le deberías dedicar a menor de 1 año, a chicos de 1 a 3 años, de 4 a 5, de 6 a 12. Contemplando la oferta escolar, básicamente. Exacto, vos que sos mamá de 2 soles. Claro. De 2 soles, la vida. Sí. Y bueno, y una más grande también, ¿no? No nos olvidemos. A medio término, esa la comparto con otra madre, por suerte. Tenés cuidados compartidos. Bueno, la canasta, por un lado, está el costo de los bienes y servicios, que acá para los menores de 1 año es 24.683 pesos. Ahí te cuento, los pañales no bajan de 150 pesos el pañal. Bueno, ahí uno. Está, sí. Te cuesta un pañal. Y el costo de cuidado está calculado como una proporción de la dedicación de horas, que sería en torno a un salario mínimo, ¿no? Y en este caso, para los de 1 año, que es una dedicación mucho mayor que para un niño de 6 a 12, están 73.656 pesos. Quiere decir que para un bebé menor de 1 año, la canasta de crianza es 98.339 pesos según el INDEC y la última medición. Sí, ahí contemos que la mamá no come. Bueno, claro, esto es solamente para el bebé. Para el baby. No, lo pongo porque si estamos hablando de una cuota alimentaria donde la madre se queda sin trabajo, se queda 100% a disposición del bebé y todo, bueno, no te puedes comprar ni un par de zapatos. No es que tipo la comida de esa mamá no está contemplada en esos 100.000. Por eso digo, esto es para mí está buenísimo tener este tipo de indicadores, porque hay veces que no se entiende para qué sirven los indicadores, ¿no? Y pareciera que no estamos avanzando si solamente construimos indicadores. Esto da herramientas. Nosotras también en su momento habíamos trabajado con la participación de los cuidados sobre el Producto Bruto, o sea, sobre el PBI. Nos da que en la Argentina todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa casi un 15%, casi un 16% del PBI. Y si vos lo mirás en términos de los sectores, es el principal sector. Después viene la industria, después viene el comercio, ¿no? Y esto, digo, es para mí forma parte también de una narrativa, ¿no? Que muchas veces pareciera que lo económico es solamente aquello que llaman productivo en nuestros colegas economistas. Obvio. Cuando hay un montón de trabajo que se hace todos los días, que se hace de manera gratuita, ¿no? Dentro de los hogares y que sostienen esto, pero que sea gratuito no significa que no tenga un costo para alguien, ¿no? Un costo y un valor. Un costo y un valor, ¿sí? Y además también que todo ese trabajo de cuidar, de lavar, cocinar, planchar, cuidar a los chicos, llevarlo a la escuela, persona con discapacidad. Yo tengo un cartel en temas en la bolsa para lavar la ropa que es The Never Ending Story. ¿No? Nunca se termina la historia de lavar ropa, poner ropa, lavar ropa. Bueno, y hacer las compras y tener la planificación de la comida de toda la semana, de los cumpleañitos. También si tenés quizás, no sé, a tu mamá o a tu tía con algún problema de salud, ni hablar una persona que tiene discapacidad y que necesita cuidados y acompañamiento. Mechi, te quería contar que yo también estuve hablando con Sol sobre este tema de la canasta y decíamos, bueno, muchos de los varones que no pagan la cuota alimentaria son trabajadores formales. Y nos pusimos a indagar un poco más también con mi equipo y la ANSES, y lo quería contar para que si hay mujeres escuchándonos lo tomen nota. La ANSES tiene un dispositivo sobre el cual vos vas y haces una declaración jurada, decís que ese menor está a tu cargo. Con declaración jurada no necesitas que la patria potestad sea tuya ni un procedimiento legal. Y la ANSES te pasa a transferir la asignación familiar a vos y no al trabajador formal. Excelente, ¿Sí? Digo porque es algo que por ahí se conoce menos, pero es una manera de que las mujeres que se quedan con hijos a cargo puedan gestionar directamente esa asignación familiar que el Estado le retribuye al trabajador formal, directamente ellas. Porque si no parece que si el padre es trabajador formal, vos no cobrás la UH.
Claro. Y el monto de la asignación familiar lo está cobrando ese varón. Exacto, sí. Y no lo está gestionando o viendo esa mujer. Y puede ir a la ANSES y hacer el trámite y cobrarlo directamente ella. Bueno, hay que tomar nota de estas cosas. También hablando de cuidados, no los que hacemos en nuestros propios hogares, sino los cuidados que se comercializan, los servicios de cuidado. Claro. Yo decía, muchas mujeres no tienen la posibilidad de tercerizar los cuidados, ¿no? Obvio. Contratar a alguien que cuide en su lugar o que limpie o que cocine, etcétera. Pero las que sí lo hacen, tenemos otra situación que también la trabajamos desde el Ministerio de Economía, Ministerio de las Mujeres, de Trabajo, etcétera, que es el de las trabajadoras de casas particulares, Sí, ¿no? totalmente. Hoy en la Argentina, una de las principales salidas laborales de las mujeres es ser empleada doméstica. No sé si es la segunda o la tercera opción laboral, pero hay más de 1.200.000 trabajadoras en este sector, Impresionante. que es el sector más precarizado, o sea, más del 75% de estas trabajadoras están en la total informalidad y además el de salarios más bajos, ¿no? Bueno, yo recordaba el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando promulga la ley de 2013. de trabajadoras de casas particulares, que dice, ¿cómo puede ser que ningún juez habló de que era un sector que no estaba regulado, prácticamente explotado? Nadie hizo una cautelar, una reforma, y decía, bueno, el Poder Judicial también se hizo, ¿no?, el tonto y miró para otro lado donde había un vacío legal muy grande. No, pero de hecho hay países en los que todavía este sector está totalmente desregulado. Yo me acuerdo el caso de México, por ejemplo, se hizo visible la lucha de las trabajadoras de casas particulares a partir de esta película Roma, de Cuarón, que ganó un montón Sí. de Oscars, ¿no? Que es sobre... Sí, que ella tiene sí, la vi. En blanco y negro. En blanco y negro, muy romántica. Sí, una película romantiza un poquito la pobreza, ¿no? Pero lo visibiliza, es verdad. Lo visibilizó de tal manera que las trabajadoras de casas particulares mexicanas que venían planteando una ley por sus derechos laborales, así como la que Cristina promulgó en 2013, pudieron avanzar con esto y lo pudieron votar en el Senado y lo pudieron hacer realidad. Todavía está en etapa de medio de implementación, pero lo cierto es que eso fue hace 3 años, ¿no? Es decir, es un trabajo que es muy antiguo en nuestro país y en todos lados, porque incluso en la Argentina, antes de que existieran los derechos laborales para las mujeres, ya existía este trabajo, y que sin embargo recién a partir de 2013 amplía la llegada de derechos laborales, pero, como te decía, todavía es una porción muy pequeña de trabajadoras que realmente está registrada. Y ahí sale el nombre de otro programa que pusimos en marcha desde el Ministerio de Economía, con mujeres, trabajo, etcétera, que es registradas y que también está bueno que sepan quienes nos escuchan que se trata de una especie de subsidio que otorga el Estado a empleadores y empleadoras que contratan trabajos de servicios domésticos en sus hogares y que les da la mitad o un tercio, depende de la escala salarial que estemos hablando, del pago del salario a esta trabajadora, a cambio de que esta relación laboral se haga de manera formal, que esta trabajadora entonces a partir de eso va a empezar a acceder a licencia de maternidad, licencia por enfermedad, aseguradora a riesgo de trabajo, aportes para la jubilación, aguinaldo, vacaciones, todos estos derechos laborales de los cuales todavía la mayor parte de estas trabajadoras no cuenta. Y eso es muy importante porque muchas veces hay como resistencias porque dicen, no, pero si me registran voy a perder la UH, si me registran voy a perder el potencial trabajo. No, es totalmente compatible. Además lo podés registrar así sea que trabaje 1 hora en tu casa. Sí, exactamente. Eso es una facilidad muy grande. Me gustaría que AFIP me permitiera tener débito automático del aporte, pero bueno. Creo que tiene. Ahora yo ahora tengo te puedes pagar en no QR, no, tenés que entrar a la web de Casas Particulares. La web de la AFIP, la web de la web. Que no la queremos, pero queremos a la AFIP. Igual, para vos que viviste en Estados Unidos, ves, el sistema de impositivo de Estados Unidos es muchísimo peor que el nuestro. Sí, tenés que... La declaración de tributo de allá, digo, nosotros parecemos Suiza. Sí, la verdad que hay una vez al año que todo el mundo se vuelve loca para mandar sus impuestos. Terrible, por correo, no existe la web, nada. Exacto, por correo se hace. Por correo se hace, para tener críticas al Estado Nacional, pero también ponerlo en términos relativos. Pero digo, este programa registrado es muy fácil, se entra en la página de la FIP, entras y te dice un cartel gigante registradas, ahí podés ingresar, pones tus datos como empleador o empleadora, los datos de la trabajadora.
Lo bueno también de esto es que a la trabajadora se le da de alta una cuenta en el Banco Nación, una cuenta gratuita, que además es una cuenta sueldo, que es muy importante que sea una cuenta sueldo porque incluso hace muy poquito se pusieron en disposición líneas de crédito y financiamiento para estas trabajadoras, que hablemos de que son en general las más pobres de la economía, que no tienen acceso tampoco a financiamiento para, no sé, y comprar una heladera, comprar un lavarropas, invertir, no sé, en una reforma del hogar. Acceder directamente a una tarjeta de crédito para usar en la hora 12. Exacto. De hecho, eso también es importante. Si tienen trabajadoras que tienen la cuenta gratuita universal o armaron una cuenta DNI y no la pasaron a cuenta sueldo, eso es un trámite muy fácil. Con los recibos van al banco, piden que se cambie a cuenta sueldo y ahí automáticamente se empieza a hacer el score para acceder, por ejemplo, a una tarjeta de crédito. Y eso es importante porque, además de esto que hablamos de los indicadores y lo que hemos la producción feminista en el Estado, hace poco también se hizo una investigación liderada por la Dirección de Economía, Igualdad y Géneros con la CEPAL, que fue una encuesta en hogares endeudados a cargo de mujeres, y encontraron también que 7 de cada 10 mujeres hoy tiene algún nivel de endeudamiento. La mayor parte es para alimentos y medicamentos. Mucho de este endeudamiento es con algunos de estos efectivos ya, ¿no? Estas cosas que tienen tasas altísimas, 200% debe estar ahora. Y por eso digo que la inclusión en el sistema formal hace que las tasas te bajen muchísimo, que el acceso sea más fácil, que tus condiciones también para repagar puedan ser reprogramadas, refinanciadas, sin tener al usurero del barrio esperándote en la esquina, o sin tener estas tasas gigantescas que a veces son 600, 700%, es decir, realmente cuando uno se pone a ver la letra chica de ese tipo de préstamos. Hay mucho endeudamiento también con Mercado Pago. También. Que parece que no, bueno, pero Mercado Pago no es el financista del barrio, pero también las tasas son enormes, en vez de poder pedir eso, un personal con la banca pública, con mucho más seguro. Por eso digo que es muy importante que empleadores y trabajadoras también sepan, conozcan que hay un programa que busca no solo formalizar y dar más derechos laborales, sino que también cambia el acceso a otras cosas como es esto del financiamiento. Para mí, no sé, hay muchas veces que desconocer qué son los derechos laborales hace que no haya un reclamo, ¿no? Cuando estamos hablando de un sector muy pauperizado, que también hay veces que son generaciones de personas que han trabajado en la precariedad, me parece que es relevante entender que no da lo mismo que vos tengas un patrón o patrona que cuando se va a vacaciones no te pague cuando está de vacaciones el salario, ¿no? Que eso pasa. Te dicen, bueno, yo enero me voy, no te necesito y no te pagan. O que si queda embarazada la trabajadora y no puede ir a trabajar, bueno, los lamento. Buscame ¿no? Una amiga, ¿viste cómo te dicen? Claro, o que venga tu hija, o que venga tu hermana, ¿no? Es decir, esto es importante que entiendan también que son derechos laborales que tienen que estar y que no tienen que ser parte de la buena onda que se genera en el hogar, la buena o mala onda que se genera en el hogar, sino que son derechos que tienen que ser cumplidos y que conocerlos alimenta también a ese cumplimiento. Bueno, clarísimo. ¿Te parece que vayamos un poquito de música y hacemos otro bloque de lo que quieras? De mujeres, de política, de economía. De Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014, Mixcloud Award 2018 en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica. Por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Nominada al Martín Fierro Digital 2018 y 2019. Declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Desde hace más de 5 décadas, cuando pensamos en licores y bebidas de primera calidad, siempre pensamos en La Triestina. Ventas por mayor y menor de los mejores licores y las más finas bebidas. La Triestina te espera en Díaz Vélez 4517, de lunes a viernes. Más info por WhatsApp al 11 49 91 32 73 o al 11 68 98 30 50. Descubrí todo nuestro catálogo en www.licoreslatriestina.net. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como los pasos bajo nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, el viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. En el CUI elegí el idioma que querés. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom de 2, 3 y 4 meses. Inscripción hasta el 16 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. La tecnología en sí no es nada. El saber utilizarla es todo. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Estás escuchando Esto No Es Joda. Con Mercedes de Alessandro, doctora en Economía, directora de la carrera de Economía de la UMED, autora del libro Economía Feminista, no sé. ¿Qué más tengo que decir? Líder de las mujeres que transformaron el mundo en varias revistas internacionales. Bueno, no sé, te sigo tirando flores, Mechi. Gracias. Quería que pasemos un poco a la agenda, lo veíamos también recién en la tele, al ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial, con una agenda importante de las últimas medidas que tomó un poco en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo las viste? ¿Cómo las estás viendo estas medidas? Bueno, yo creo que vienen a tranquilizar un poco los ánimos de acá a que se vayan llevando las elecciones. Yo sinceramente estaba un poco preocupada la semana anterior porque no había muchas señales de que el FMI hiciera desembolsos, ¿no? Sí. Que tienen que ver con aflojar un poco el estrés sobre los dólares financieros y sobre las reservas del Banco Central. Según lo que Massa presentó ayer, que estuvo en la tele, en Duro de Domar, estuvo casi una hora contando un poco lo que se venía. Se entiende que en estos días vamos a tener más detalles del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional que permitirían transitar las elecciones sin los sobresaltos que veníamos viendo, ¿no? Porque obviamente un ministro de Economía en una situación como la que estamos de fragilidad económica, con todo el bache que se nos produjo, con los dólares de la sequía, con la soga al cuello por estas negociaciones eternas que demandan un montón de energía y un montón de trabajo, bueno, iba a ser también un poco más difícil, ¿no? Pareciera ser, por lo que nos vienen diciendo desde Economía, que en esta semana tenemos más detalles, que va a haber desembolsos importantes que van a permitir transitar las elecciones. Digo, no está resuelto el problema. Este es un problema que el 10 de diciembre va a haber que agarrar y mirar de otra manera también, y va a una definición, pero sí es por lo menos sacarse encima un poquito el ruido que esto estaba causando. Y yo decía, yo estaba un poco preocupada la semana pasada porque por el blue que llegó a el 540. Sí, subió bastante, no sé qué, pero además también por la señal, ¿no? Nosotras vimos el Fondo Monetario Internacional cuando fueron la campaña de Macri, se jugó, le puso una torta de plata con un sentido muy político, y que no estuvieran dando señales de acompañar el tránsito de una elección ordenada, estoy diciendo. No estoy diciendo que no está financiando, porque simplemente nos está dejando que no sea un desastre todo esto y que no sea una puja durante toda la elección, ¿no? Nos está solamente alivianando un poquito eso. Bueno, me parece importante porque de alguna manera se está jugando en este momento que no tengamos una devaluación forzada, que no tengamos sobresaltos en el tipo de cambio. Eso te quería preguntar, ¿no? El titular de Clarín dice devaluación selectiva, ¿no? Bueno, como para explicarle un poco a la gente qué quiere decir estos diferentes tipos de cambio. Titulaban esto 11 tipos de cambio. En la Argentina, nosotras que somos economistas sabemos que hay muchos debates acerca de la estructura productiva de la Argentina y la relación que tiene cada uno de los sectores con el dólar, ¿no? Hay sectores que necesitan un dólar más alto, más competitivo, otros que necesitan un dólar más bajo, etcétera. Todo este desdoblamiento es producto de
lo que Cristina denomina esta economía bimonetaria, Exacto. en donde algunas transacciones funcionan en dólares, otras en pesos, pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado de alguna manera a pensar con el dólar en la cabeza. Y eso hace que haya comportamientos que... Vos cuando pensás en 280 o 500. Yo pienso en 500. Yo pienso en 500 porque no tengo Vamos acceso a sinceridad. 280, Es digamos, que ¿no? eso es un problemón de los múltiples tipos de cambio, pero está bien, me gusta la sinceridad. Yo soy sincera, yo pienso en 500 y además más fácil para hacer las cuentas, ¿no? Sí, yo también. Redondeamos ahí. Y además me desincentiva a gastar en dólares. Pensás en 500 y decís, no puedo comprar esto. También. No, y yo creo que esta multiplicidad de tipos de cambio atiende también a que quienes piensan especulativamente Sí. le den un poquito más de vueltas a ese formato, pero también se fijan que hay sectores que necesitan tener más competitividad, ¿no? Ahora que este nuevo dólar agro no es el dólar soja, porque no está destinado a la soja, está destinado al agro, y el agro es mucho más amplio que la soja. Con una importancia de las economías regionales, que fueron las que durante el último dólar soja, que también incluye economías regionales, siguieron liquidando de forma estable. Exacto. Digo, también no solamente son importantes en la generación de empleo las economías regionales, sino que también proveen de dólares en su liquidación de forma mucho más estable, menos especulativas que maíz y soja, ¿no? Sí, yo creo que es complejo para el ciudadano, la ciudadana de a pie, digamos, ¿no? Pero se está buscando también que esto no afecte a la canasta básica, que los bienes y servicios que están en la canasta básica no se vean afectados por los cambios en materia digamos, del tipo de cambio. Sí. Bueno, es complejo, por supuesto, son 11 tipos de cambio, pero digamos que la persona que está cruzando la calle ahora de la avenida Callao no necesita tener los 11 en la cabeza, ¿no? Claro. Necesita de alguna manera la referencia de si quiere comprar dólares para ahorro, de si tiene que hacer un viaje, de si es justo un importador, bueno, en qué rama de la parte de importación está y ver cómo va a ser ese proceso. Pero, digamos, no es que todos estamos con una matriz de 11 dólares en la cabeza. Hay gente que no tiene un dólar de hace mucho tiempo en su bolsillo. Creo que esto lo que está tratando de hacer es, bueno, ordenar ese camino hacia las elecciones. Es parte también de las cosas que se van a tener que empezar a reformular, ¿no? Pero bueno, en este momento no estamos para hacer un cambio drástico y profundo, sino más bien tenemos unas elecciones ahora en agosto que también van a ir mostrando cuáles son los proyectos que están en disputa de una manera más clara, y creo que eso va acomodando un poquito también cómo va a ser la agenda económica. Sí, también esto de van a entrar los dólares para pagarle al fondo, ¿no? Sí, los dólares que entran, eso también, tengamos claro, por eso yo decía, lo Dicen que hace... vienen un poquito más para tener un margen en las reservas. Por eso decía que lo que hace esto no es que nos da plata como le dieron a Macri para que salga a fugar guita y para hacer desmanes, sino que entra esa plata, se va, entra y se va. Y queda un poquito un resto por las dudas para fortalecer las reservas ante alguna presión cambiaria, como suele haber en procesos de elecciones. Sí, y que recordamos que es el rol fundamental del FMI. Digo, desde su creación es por, digamos, desequilibrios en la balanza de capitales que debería prestar a los países, no cuando hubo un problema estructural como en el gobierno de Mauricio Macri. Igual tenemos una agenda de debates con el FMI para el próximo gobierno, que ojalá sea el nuestro, en donde va a haber que negociar muchísimas cosas, no sé, solamente en los sobrecargos, que los sobrecargos son una cosa totalmente injusta, porque si tenemos sobrecargos es porque excedemos la cuota de los préstamos que nos correspondería, pero eso es todo un artilugio del FMI con el gobierno de Macri, y solamente en sobrecargos deberíamos pagar. ¿Podría ahí la Argentina negarse a pagar el sobrecargo? Y acá y simplemente hubo muchas negociaciones en torno a eso, no solamente por Argentina, sino porque hay muchos países que con la pandemia se endeudaron más de lo que podían y están pagando esos sobrecargos. Hubo presentaciones de países en todos estos lugares, los G20, en todos esos espacios. Incluso hay senadores y diputados del Partido Demócrata en Estados Unidos, liderados por Ocasio-Cortez, que habían hecho una presentación para que se vaya el FMI atrás con los sobrecargos, entendiendo que muchos países ingresaron a esa zona de exceso en la deuda a partir de la pandemia, y que es ponerles otra vez una soga al cuello, ¿no?
pero todavía no hay ninguna definición, no es una decisión que un país pueda tomar de manera autónoma, sino que esto es una negociación colectiva. En su momento había avanzado esa negociación. El Fondo Monetario, hay que entender, también es está ahí para garantizar intereses muy concretos, que no son que los chicos hagan las 4 comidas en los barrios populares, sino más bien la capitalización de los países que tienen la mayor cuota de participación. Entonces, es una negociación difícil, geopolítica, pero por eso mismo también está bueno empezar a encontrar las fuerzas y las alianzas para dar esos debates, un camino que se empezó a hacer porque se empezó a negociar con Egipto, se empezó a trabajar un poco con los países que hoy tienen los mayores riesgos por las demandas del FMI, ¿no? Clarísimo. ¿Ibas a decir algo, Juli? Te sumamos a la mesa nuevamente. Bueno, no, está bien. No, me quedaba pensando en lo siguiente, que Mercedes lo mencionaba recién, esta articulación con Egipto. ¿Se puede observar alguna estrategia más de los emergentes para contrarrestar este sopesamiento del Fondo Monetario Internacional muchas veces, o esa presión? ¿A Argentina le beneficiaría una articulación de esas características? ¿Y cómo ves el escenario de la próxima cumbre que hay de BRICS? Si a Argentina también le favorecería ser miembro pleno de Sí, yo BRICS. creo que sí, que le favorecería porque, no sé, bueno, China ya se ha manifestado, digamos, apoyando al gobierno de Argentina con, bueno, los yuanes que estuvimos usando para pagar algunos vencimientos y también para hacer algunas transacciones, para sacarle presión al dólar, es parte de una mirada un poco más estratégica también hacia adelante, que es buscar una alianza de un país de peso. Cuando hablamos de China, estamos hablando de la segunda potencia a nivel mundial después de Estados Unidos. Entonces no es que te estás aliando con, bueno, no quiero despreciar a ningún otro país, ¿no? Pero con el hermanito menor, no, te estás aliando con quien tiene mucha muñeca para esto. Yo creo que las estrategias en donde deudores del FMI se ponen de acuerdo para articular por lo menos algunas presiones para descargar, ya sea sobrecargos, para reestructuraciones, para vencimientos o para ponerse de acuerdo en cómo se aceptan las cosas, los parámetros y las condicionalidades, es importante. Porque así como hay clubes de acreedores, que es el FMI es uno, también deberíamos pensar en clubes de deudores, ¿no? En donde, a ver, el FMI es un monstruo gigantesco, entonces vos solo negociando, el FMI no sé, debe tener 60, 70 acuerdos como el de Argentina, no tan grandes en términos del monto, pero que son todos fotocopias uno del otro, en donde todos te dicen la palabra austeridad, ajuste fiscal, que nosotros lo traducimos en criollo ajuste, o aumento de tasa de interés cuando tenés inflación. Digo, no es que tiene un abanico de que se sienta con cada país y mira qué hay. Obviamente se sienta con cada país y se toman algunas decisiones particulares, pero en líneas generales en todos pide más o menos lo mismo. Entonces, una alianza en la cual vos te puedes sentar a negociar con un poco más de respaldo, con un poco más de articulación en términos de qué vas a condicionar, bueno, creo que es algo necesario. Es difícil, obviamente, porque en una fragmentación tan grande, y más en épocas cuando estás con crisis, que andas corriendo de un lado al otro, que tenés que estar solucionando huequitos, bueno, y además nosotros en medio de una elección, ¿no? Pero yo creo que es una estrategia que hay que explorar para adelante, que hay que trabajarla. Creo que también en América Latina cambia un poco el panorama, y bueno, con la elección de España que estuvieron hablando ustedes hoy a la mañana, son cosas que son auspiciosas no sé, no es lo mismo tener a Bolsonaro que a Lula, no es lo mismo tener a Petro en Colombia o a Boric o gobiernos más alineados, digamos, en términos políticos con lo que Argentina quiere para adelante. ¿Es lo que le falta a la región, una mejor articulación en términos de materia económica, no solamente trasladándolo al Mercosur, sino un poco más allá? Digo, como que a la UNASUR también le falta algo de eso. Digo, CELAC, lo hablábamos el programa pasado con Cecilia Nicolini, CELAC solamente son acuerdos en el marco más diplomático político, pero hay una carencia desde la articulación más
relacionada económica, no como la Unión Europea. ¿Falta eso en la región? Yo creo que falta eso, pero que es algo que es una agenda que se está construyendo. Te pongo el ejemplo de las políticas fiscales, ¿no? Ahora, hace muy poco, en junio, se hizo una cumbre fiscal en Colombia, a la que participaron organizaciones de la sociedad civil, pero también ministerios. Justo coincidió con el cambio de ministro en Colombia, entonces fue medio raro, porque eran los días que Ocampo se iba y entraba el nuevo, que ahora no me sale el nombre, que era del equipo de Petro, cuando Petro era gobernador de Bogotá. Pero hubo una cumbre fiscal con, por ejemplo, en el horizonte, una de las cosas que se hablaba era el impuesto a los ricos. Otro de los temas que se hablaba era cómo grabar lo ambiental, ¿no? El litio, el petróleo, el gas, etcétera. Cómo grabar quiere decir cómo hace el Estado para quedarse con parte de esa renta para poder utilizarlo en políticas fiscales, ¿no? Es decir, buscar de alguna manera una estrategia que no sea siempre la de recorto los gastos porque no puedo financiarme más, sino buscar de dónde me financio o en dónde están el dinero, digamos, que me tiene que servir para poder, si vamos a hablar de transición energética, bueno, ¿quién va a liderar la transición energética? ¿Una compañía petrolera? Y medio difícil, o sea, quizás el Estado es quien tiene que liderar esa agenda y eso se empezó a trabajar de manera conjunta. Ahora, esta semana se están juntando en Cartagena, haciendo parte de esta agenda, y dentro de 2 meses se juntan de nuevo, creo que en Chile, todos los ministros o los equipos ministeriales para discutir un nuevo pacto fiscal. Ese es el llamado, ¿no? Un nuevo pacto fiscal. Entonces creo que empieza a haber, y que tiene que ver con todos estos cambios que decía, ¿no? El cambio en Colombia, el cambio en Brasil, Chile también alineado en esto. Es decir, hay un poquito, yo lo veo con esperanza y con expectativa esto. Después se tiene que plasmar y se tiene que poder llevar adelante, pero bueno, el camino está iniciado, habría que ponerle un poco más de fuerza. ¿Es lo más auspicioso para vos que la región tenga una moneda común como el euro o no? Digo, ya que se habló hace un par de meses de es polémico. Estoy preguntón. Sí, vos sabés que yo no estoy muy segura de una moneda común latinoamericana. Te quita un poco de autonomía. Y porque moneda, yo creo que sí, nosotras, viste, somos muy clásicas, yo soy muy clásica en eso, política fiscal, política monetaria y política cambiaria, ¿no? Y a mí me gusta que todos los instrumentos estén sobre la mesa. Si hablamos de una moneda común, ya política monetaria y cambiaria se te van restringiendo. Y además lo que no quiere decir, ¿no? Que sí hay externalidades positivas, diríamos los economistas, tener un sistema de monedas locales, ¿no? Me parece que ahí sí es como desdolaricemos el comercio regional, pero son objetivos distintos, un poco lo que vos decís, ¿no? Sí. Desdolarizar el comercio regional no implica tener una moneda común. Quizás la gente, para pensarlo más fácil, dice, tengo la moneda del sur y el intercambio es en esa moneda. Exacto. Bueno, lo que sucede es que nosotros necesitamos que $1 más. Que el intercambio dólar sur. Dólar moneda común. Dólar moneda. Ay, por Dios. Pero que el intercambio sea en las monedas, por ejemplo, con Brasil en reales y en pesos. ¿Para qué? Para ganar márgenes de financiamiento a corto plazo, ¿no? De eso estamos hablando. Quizás cuesta entenderlo, pero yo coincido con Mechi que pensar en una moneda común, lo único... Como euro, digamos, con ese capítulo en mente. Claro, lo que te hace es, te centrifuga, genera procesos de concentración económica. De hecho, quienes han estudiado el proceso europeo ha permitido una concentración económica en las regiones principalmente alemanas en términos de industria, y en Francia en términos de industria financiera o de economía financiera, en detrimento de los desarrollos industriales del sur de Europa o del este de Europa, ¿no? Entonces, tiene sus riesgos. Yo lo preguntaba un poco relacionado a esto, porque si no después se simplifica como diciendo, no, mirá, Lula o Brasil dice de la moneda, bueno, recontentos, y me parece que simplificarlo de esa manera también no es bueno para los gobiernos, digo, porque si no queda como, no, bueno, el peso no tiene fuerza nuestra moneda local, entonces vamos a una moneda regional. No, lo que pasa que también pensémoslo también para el sistema financiero internacional. En vez de darte préstamos en pesos, que no sé qué color tienen y qué papelitos de colores tenés, se lo doy a una moneda que tengo atrás el Banco Central de Brasil.
me sirve. Claro. ¿Entendés? Digo, para el sistema financiero internacional, porque esa noticia tuvo mucha repercusión en el Financial Times, en la City, en Wall Street, ¿no? Entonces, tiene que ver con los intereses de ellos, ¿no? No te devalúan, te genera estabilidad, etcétera. Bueno, la pregunta me parece que genuinamente tenemos que hacer desde acá es ¿cómo se conjuga con el proceso de desarrollo, con las capacidades? Eso yo también iba a decir, ¿no? Pensando también, yendo a la teoría, ¿no? El dinero es una relación social, ¿no? Claro. Es una relación social. Entonces, si vos, digo, no puede venir como una imposición de, bueno, como si fuera que, bueno, por cambiar un signo monetario, entonces resolvemos los problemas, Exacto. ¿no? El signo monetario, en todo caso, debería ser un resultado de un proceso en el cual alineamos estrategias que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? La sostenibilidad ambiental, la agenda de género, cuál es la agenda económica o de empleo para la región, productiva, de desarrollo. Y eso debería redundar en cuáles son las herramientas que tenés a disposición, que una podría ser tener algún tipo de tratado, convenio o articulación en una moneda local que te permita esto que decía Delfina, simplificar algunas transacciones, desdolarizar, etcétera. Pero yo lo veo más como un resultado de esto que decíamos, un proceso que se debería dar en América Latina de trabajo un poco más en conjunto en términos económicos para ganar fuerza en las negociaciones que hay, sobre todo de cara a lo que se vienen momentos difíciles, no sé. Yo hay veces que entro en pánico cuando pasó lo de Uruguay, que no había agua, decía, si acá no llega a pasar eso, imagínense cómo... No, pero ahí, perdóname, pero la calle Pou, ¿qué le costaba invertir en una desalinizadora? La verdad que juega con la salud de la gente. Sí, juega, pero bueno, digo, pero hay terrible, muchas porque en un escenario, yo me acuerdo en Barcelona tuvimos una situación similar allá por el 2012, 2011, y se hicieron las desalinizadoras. Yo entiendo la capacidad productiva y de inversión de Europa es una y la de Uruguay es otra, pero podría haber pedido un préstamo a CAF, a BID y garantizar que el agua que tome su ciudadano sea sí, igual potable. yo lo decía en términos más amplios, ¿no? De las sequías, del impacto del cambio climático que vemos también en determinadas cosas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar estos desafíos que tenemos y cómo nos alineamos en eso? Y no somos el furgón de cola de los europeos que vienen y te dicen, ay, a partir de ahora no te recibo ningún producto que no sea hecho con normas verdes. Sí. Bueno, amigo, o sea, si yo no tengo la capacidad productiva verde, entonces, ¿cómo financio eso? ¿Y cómo hago para que no me expulses de eso cuando además... Sabemos, los países más desarrollados, entre comillas, son los más contaminantes. Claro. Y acá todavía estamos viendo cómo trabajamos algunas cosas de transición en un contexto en el que te van cerrando puertas y ventanas. En ese sentido, decía, necesitamos trabajar en algunas ideas un poco que abroquelen. De hecho, en la entrevista que hicimos a Cecilia Nicolini, yo en un momento le preguntaba un poco eso, porque... Si no, la posición de la Unión Europea es, bueno, yo te explico cómo tiene que ser la política exterior y yo te digo lo que tenés que hacer y es como, no, la verdad que América Latina o en este momento la CELAC en particular, digo, tiene que tener un posicionamiento mancomunado que tenga una estrategia de horizonte de par a par, no de subordinado, porque si no la subordinación es constante. Sí, bueno, cambio climático, pero cambio climático con tus reglas. Entonces es muy difícil a veces. Sí, ahí en la noticia, ¿no?, del día de ayer era que se llevó una turbina, ¿no?, realizada por IMSA a la entidad de Yacyretá para fomentar, digo, y aumentar a tu zona, para aumentar la contribución de la matriz energética de una energía renovable, que es la hidroeléctrica, ¿no? La verdad que, tipo, una empresa que estaba a punto de quebrarse en la pandemia, que el Estado Nacional capitalizó, que generó, bueno, las decisiones estratégicas, ¿no? Empezamos la entrevista hablando de cómo también decisiones estratégicas para la vida cotidiana de las mujeres a veces se olvidan o no las contamos en este periodo electoral. Y bueno, las decisiones estratégicas también del gobierno en términos productivos y de generar esas capacidades, ¿no? Como lo de IMSA. Yo sinceramente creo que también hay una cosa de nosotras, nuestra generación, ¿no?, que somos muchos y muchas que estuvimos trabajando en la gestión en este gobierno en distintos ámbitos, tenemos un amor por lo público y además tenemos una mirada más de mediano y largo plazo, claro. No es solamente salvar la coyuntura, que por momentos tenés que hacerlo porque no te queda otra, sino también mirarlo en el mediano y el largo plazo. Y en ese sentido creo que estas agendas que no son agendas de primer mundo, sino que son agendas bien concretas,
concretas. Digo, la desigualdad de género, acá la padecen, como decíamos, las trabajadoras de casas particulares que están precarizadas, no llegan a fin de mes, las familias, sobre todo las mujeres que están a cargo de hijos, que los maridos o los sexy o los padres no le pasan la cuota. Digo, la agenda ambiental es una agenda que no es solamente, reciclo y pongo en un tachito verde, no sé qué, sino que tiene que ver, no sé, yo soy de Misiones, el dengue, por ejemplo, que tiene que ver porque, no sé, hay acumulación de agua, no hay suficiente entubado en algunos arroyos, cuestiones de infraestructura que hay que resolver y que, bueno, ponerse a trabajar en esas agendas no siempre es un cartelito como lo hacen allá, bueno, de los tachitos de basura, que igual es importante. Como lo hace Larreta acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, que también es importante, sino tener una visión de mediano y largo plazo de cómo vas a atender esas demandas, entendiendo el lugar también del que partís, porque, o sea, no sé, muchas veces se cuestiona la existencia del Ministerio de las Mujeres, ¿no? Sí, bueno, lo ha hecho Larreta, lo ha hecho Patricia Bullrich, lo ha hecho Javier Milei, toda la oposición. Y a veces también muchas de nosotras decimos estamos enojadas porque no logramos quizás lo que teníamos proyectado, los deseos que teníamos, pero sin embargo la agenda se ha posicionado en un lugar importantísimo, se han avanzado. Yo hoy a la mañana hablaba, hay más de 300.000 mujeres que estuvieron en el programa Acompañar, que es un programa diseñado para víctimas de violencia de género, recién un salario mínimo, pudieron tener acompañamiento de psicólogos y de especialistas. Después se generó otro programa que es para insertarlas laboralmente a estas mujeres que muchas de ellas no tienen trabajo y autonomía económica y por eso no se pueden ir del hogar que comparten con un golpeador o abusador. Y todo esto, y hay 50 equipos trabajando en todas las provincias para ir a contener estas situaciones y para buscarle salida y solución, y todo eso es algo nuevo que lo vamos instalando y son capacidades que hay que fortalecer y profundizar, no que hay que cerrar y eliminar. Obvio. ¿No? En todo el país tenemos, casi todas las provincias tienen hoy una secretaría, ministerio o espacio institucional de políticas de género y diversidad, que también son los lugares en donde muchas compañeras empiezan a dar sus primeros pasos en la política, porque por más que seamos un espacio feminista, todavía nos cuesta mucho que las mujeres estén en espacios de toma de decisión, y para muchas compañeras los ministerios, la secretaría, los espacios de género son el lugar en donde empiezan a hacer su camino, ¿no? Claro. En donde empiezan a dar tener su primera experiencia, pero no porque porque querramos que sea por ahí. A nosotros nos gustaría que podamos estar en obra pública, en energía, en transporte, en todos lados, aunque eso es más difícil, pero sí creo que son espacios que es una agenda en disputa. En estas elecciones, de hecho, está muy en disputa. Milei tiene dos enemigos, el Banco Central y el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Las mujeres y las diversidades, la verdad que es reaccionario. Que tienen. Bueno, lo vimos en las elecciones de España también. Yo, no sé, en el equipo de Yolanda Díaz, por ejemplo, la vocera es Elizabeth Duval. Elizabeth Duval es una escritora trans fascinante, digo, y para mí cuando la pusieron a ella de vocera, dije, wow, qué jugado, ¿no? Porque van a fondo también con una agenda en la cual se muestra que es relevante la agenda de género, que no está colgada de un pincel, sino que la tenemos que profundizar. Entonces creo que son agendas que son estratégicas, que vienen también de la mano de una necesidad de un recambio generacional, que lo está poniendo, que cuando uno mira quiénes votan a Milei, y son varones la mayoría. En nuestra fuerza política las mujeres tienen 10 puntos más casi de intención de voto en Unión por la Patria, y eso tiene que ver también con las transformaciones que hemos dado en los debates y en la institucionalización. No fue magia, nos conduce una mujer, diríamos. Cristina tiene mucho que ver con eso, ¿no? También cuando se la tildaba de que no hacía políticas feministas y no la UH, lo que decíamos de las trabajadoras de casas particulares, el aumento de salarios. La moratoria de jubilaciones, hoy esta ley de pago de deuda previsional. Que ya lleva más de 100.000 personas que en este año no hubiesen podido jubilarse, mayoría mujeres siempre, que gracias a la nueva ley están pudiendo jubilarse en contra de todo lo que intentó el FMI para que no saliera esta ley, ¿no? También está la jubilación por cuidados en la ANSES, la puso en marcha a principios del 2021, que es una jubilación, eso también tomen nota, ¿no? Hay muchas mujeres que están ahí, le faltan 2-3 años para poder acceder a la jubilación.
bueno, si tienen hijos pueden cambiar hijos por años No, de aporte. y además recordemos que veníamos de un escenario en donde los meses que vos tenías de baja de maternidad, como el Estado te reintegra parte de tus aportes para, ¿no?, la licencia por maternidad, no se contaban ni siquiera esos meses en la jubilación. Entonces te penalizaba en años contabilizados para jubilarte los meses que tenías, los 3 meses que son reglamentarios, que los contribuye desde el ANSES, te lo sacaban del conteo de meses es decir, aportados. Si tenías 3 hijos te penalizaban con un año menos, claro. Y hoy con esos 3 hijos te damos 3 años de más, aportes. no más. solamente te reconoces esos Sí. meses, sino que te damos más aportes. Digo, es un cambio real de 180 grados. Sí, por eso digo que hay veces que en el autoflagelo que hemos tenido en un momento a cielo abierto no hemos puesto de manifiesto esto, que para mí son transformaciones en la vida cotidiana que a muchas personas le cambian la vida. Sí, le hablar cambian de que realmente la vida. vacunamos a toda la población, digo, sin más allá de errores de algunos funcionarios, digo, no importaba tu color, tu nombre, tu apellido, tu pertenencia, ni tu billetera, y pudiste acceder a una vacuna en tiempo y forma, digo. Eso fue un programa impresionante del gobierno nacional, que se lo apropiaron muchas provincias, pero recordemos que todo lo gestionó el gobierno nacional. No nos olvidamos un poco rápido de la pandemia. Sí, yo creo que la pandemia, bueno, también ahora estaba viendo estos días cómo Ofelia Fernández hizo un video sobre salud mental también, que es uno de los grandes temas que nos dejó enfrente de la pandemia. Yo me acuerdo, durante la pandemia estuvimos trabajando mucho desde el Ministerio de Economía con las mujeres empresarias, y gran parte de ellas venía con ese problema, venía con el problema de no llego, tengo que hacer malabares, tengo a los chicos en casa, me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque es el momento que tengo silencio, o me acuesto a las 3 porque es el momento que tengo silencio, y el estrés y la incertidumbre, ¿no? No solo en adultos, en jóvenes, en niños, digo, es un tema que también nos ha dejado y que de a poco se empieza a instalar en la agenda, que ojalá también la podamos tomar y fortalecer. Son los por eso decía, tenemos desafíos que creo que... Es uno de los puntos de campaña, de las propuestas de campaña de Leandro Santoro, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de tener gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas, ¿no? Sí, es algo que, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires ni hablar, tenemos un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que pretende además nacionalizarse, ¿no? En el cual viene con promesas. No sé, te dice, vamos a bajar los impuestos porque son asfixiantes y no sé qué, y vos mirás la estructura impositiva de la Ciudad de Buenos Aires y en los últimos 16 años casi que se duplicó la presión tributaria. Te dicen, no, queremos la educación, para nosotros es central, y vos mirás la inversión en infraestructura escolar y es mucho menor a la inversión en pauta publicitaria que tiene el gobierno de Larreta. Entonces digo, también creo que vale la pena hilar un poco más fino en cuáles son los resultados que ha tenido la gestión macrista y de Larreta en la ciudad, porque siempre se venden no como lo nuevo, como lo revolucionario, el mejor equipo, miren todo lo que traemos. Larreta usó el término revolución en su presentación de campaña. A mí me llamaba la atención, decía, ¿qué revolución? ¿En dónde está la Como revolución? dice Marx, la única clase revolucionaria es la burguesa. Te diría. Entonces digo... Y la verdad que en términos de cómo modifican las condiciones laborales para siempre asegurar su parte y la acumulación capitalista, son revolucionarios, en contra de las grandes mayorías. Esta es la realidad. Sí, pero por eso digo, ellos se venden siempre como lo novedoso, lo que viene a traer respuestas nuevas, no sé qué. Cuando uno mira, primero que ya gobernaron todos, ya nos han llevado a situaciones límite, Morales, Patricia Bullrich, todo el macrismo, ¿no? Y se venden como, y bueno, digo, analicemos un poco las gestiones que tienen también. En esas gestiones no vemos grandes resultados. La Ciudad de Buenos Aires es la única de todo el país que no ha recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia. Totalmente. Digo, cuando empezamos hablando de esta nota acerca del récord que hoy experimentan las mujeres a nivel nacional, hay provincias que realmente han aprovechado todas las políticas que se han hecho para incentivar el empleo de las mujeres, incentivos fiscales para empresas de tecnología que contratan mujeres y personas trans, las protecciones, los aportes patronales que se sacaron también fomentando la incorporación de mujeres en el Norte Grande, registradas, la inversión en infraestructura de cuidados, el programa Acompañar, un abanico de eso, y acá
No, es que además, si uno veía los números, me acuerdo que lo veíamos en su momento, del IFE, del ATP, es uno de los territorios más beneficiados, la ciudad de Buenos Aires, y no fue acompañado por ninguna política del gobierno de la ciudad. No es que, me acuerdo, tuvimos una única línea subsidiada en el Banco Ciudad de Comercios, que duró muy poquito, 6 meses, y no se acompañó. Digo, toda la política de especulación inmobiliaria con distritos específicos no va de la mano de la generación de empleo genuino de calidad, teniendo los recursos disponibles, porque tiene el beneficio de ser el centro económico del país. Sí. No por más capacidades del... No, es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, digo, ¿no? Incluso hablaba con, Fernando Peirano, un compañero que está en la agencia de inversión, de investigación y más de, no, nunca me sale el nombre. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Exacto, bueno. Y ahí, por ley, tenés que tener un .% de tu presupuesto dedicado, invertido en ciencia y tecnología, y la ciudad nos llega, creo que 0,0 algo, ¿no? 0,06 creo. 0,06, ¿no? Como lejísimos de ese número. El presupuesto dedicado a políticas de género, no sé, por cada peso que se pone en políticas de género se ponen 6 en baldosas. Es decir, las mujeres valen menos que el cemento. Hoy al principio también del programa, viste que Felipe Miguel lo salió a explicar que pintaron los conitos de colores. En la puerta de casa nos pasó, Sergio indignado, mi marido, qué horrible este color, ¿cómo lo van a pintar así? Estaban violeta y amarillo, qué sé yo. Y hoy ya amanecí con los conitos de nuevo pintados de negro. O sea, 2 días pintaron toda la calle mientras sigo teniendo veredas rotas, mientras tenemos riesgos de derrumbe de un montón de edificios que pueden ser tomados o no, o estar en conventillo, donde la gente también es estafada y el gobierno no se mete a regularizar la situación, porque recordemos que muchas de las casas tomadas, el inquilino está estafado por alguien. Sí, Paga genuinamente un alquiler, vive en condiciones nefastas, con riesgo de derrumbe, como lo vimos también en Floresta, y el Estado no se hace cargo y pinta cositos de colores. La verdad que parece joda. Sí, parece joda, pero bueno, es el gobierno de la ciudad, así está, por eso también estamos acompañando al compañero Leandro Santoro, camarada, ¿cómo se dice? Correligionario. Correligionario, bueno, sí. Y sí, estamos ahí, tenemos la chance de entrar en un balotaje en la ciudad de Buenos Aires y ser efectivamente la alternativa que yo creo que muchos de los porteños y porteñas lo están pidiendo, así que de eso se trata, ¿no? Sí, no vamos a acompañar también acá. Hay muchas compañeras en la lista de la legislatura, en la lista también para diputados nacionales que vienen impulsando esta agenda feminista que nos interesa a mí personalmente, obvio, a vos también, sí, por nuestra trayectoria y porque pensamos que las políticas de género también contribuyen a las políticas macroeconómicas en general y contribuyen también al bienestar, a la calidad de vida, claro, a ser felices, sí, a estar bien. Y ahí tenemos muchísimo por andar en la ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera tiene una secretaría de la mujer o de género. Nada, es dramático. El presupuesto no tiene disminuyó. Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí vemos las prioridades, ¿no? Es una provincia entera, no tiene ni Ministerio de Trabajo. Sí, los docentes negocian en una mesa, no tienen paritaria. Sí, hubo destrucción de pymes también, ¿no? La Reta dice, bueno, somos amigos del sector privado. Bueno, no son tan amigos en todavía. No, del privado concentrado, dicen. Mechi, vamos terminando esta nota hermosa. Gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. ¿Expectativas para la próxima contienda electoral de las primarias abiertas simultáneas? Yo estoy, oscilo. Hay días que digo, ay no, se viene la derecha, y otras veces que digo, vamos a ganar. Así que trato de subirme a eso, y por eso también militando. Estuve el fin de semana en Lomas de Zamora, que hay una campaña con Otermin como candidato a intendente. Ahora la tarde me voy al TIR a acompañar a las compañeras que se presentan para concejalas en el municipio, y bueno, y a Malena, que es la candidata a intendenta. Así que bueno, yo acompaño a donde me llaman, estoy. ¿Intendenta mujer tigre? No lo sé, pero le podemos preguntar a Male hoy. A mí me parece que no. No creo. El dato es que hay muy baja cantidad de compañeras candidatas a intendenta sí, en la provincia de Buenos son? Aires. ¿Malena?
No sé, son 135 municipios. Bueno, te haces el bonaerense acá y después... Pero el porcentaje es que es menos del 10%. No, y eso cantidades. sí. Eso es otra cosa, ¿no? El año que viene probablemente tengamos todo un país sin ni una gobernadora mujer. Sin gobernadora. Sin gobernadora mujer. Eso, la próxima elección, yo creo que tenemos que poner todas a armar, que tiene que haber binomios mixtos y que tenemos que buscar la manera de impulsar que haya mujeres. Obvio. Candidata a gobernadora, mujeres feministas, mujeres con perspectiva de género, mujeres con perspectiva de inclusión social, ¿no? Porque hubo algunas candidatas que bueno, por suerte también no quedaron. Claro. Pero yo creo que eso es algo que el feminismo tiene que tomar nota. No puede ser que tengamos un país que vaya a quedar con esa configuración de que 24 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires no tengan una mujer al frente. Es un retroceso grande en materia de participación política de las mujeres, así que ahí tenemos que trabajar nosotras para transformarlo. Tengo el dato, mira, te quedo cortito. De la población de la provincia de Buenos Aires, más de 17 millones de habitantes, el 50,9%, 94% son mujeres. En 135 municipios, el 4% tiene intendenta. Y después tenés un 47% de concejalas por las leyes de paridad. Claro, menos mal que tenemos la ley de paridad. Pero tenés un 4% de concejalas de los 135 municipios. 6 concejalas, 7. Que encabezan. Intendentas, perdón, 5 o 6 intendentas. Exacto. O sea, y concejalas que encabece debe haber pocas también. Muy pocas, sí. Concejalas encabezando lista. Y pero está Malena Galmarini y Mariel Fernández. En Moreno. Patricia Cubría en La Matanza. Y la compañera de Cañuelas, ¿nos renueva? Sí. Marisa Fassi. Ahí estamos. Porque juntos tampoco conozco a nadie. No. Sí, por eso digo que hemos perdido espacio en eso. De hecho, cuando uno mira la boleta de la provincia de Buenos Aires también... Sí. Son todos varones. Digo, yo dije no me traigan este tema porque ya saben cómo me pongo. Bueno, fue culpa de Julián. Es un dato. Son datos que hay que transformar. Datos que hay que cambiar. Estas elecciones primero hay que ganarlas y después hay que mantener la militancia movilizada en las calles y con una agenda propia para que no se haga solamente desde las oficinas. La tenemos que ganar. Massa tiene que ser el presidente de los argentinos y las argentinas, pero también la militancia tiene que cambiar su actitud sobre cómo relacionarse con un gobierno peronista. Hemos tenido el ejercicio en otros momentos históricos. Yo creo que tenemos la capacidad de tener esa mirada dialéctica con el gobierno nacional que conformemos. Esa es mi propuesta. Vamos todavía. Vamos, la verdad. Yo te voto. Mechi, muchísimas gracias. Se nos terminó el programa Esto No es Joda. Nos vemos a todos y a todas. Nos escuchamos, nos charlamos el próximo lunes de 12 a 14 acá por Radio Sónica. Gracias, Mechi. Gracias, Juli. Gracias, Ernie, en la producción, en la operación. Ahí está. Nos vemos el lunes. Chau.